Buenas noches, mi nombre es Rebeca y voy a hacer algunas pruebas de neurodinamia. La primera prueba de neurodinamia que voy a hacer es la del mediano 1 y se la realiza de la siguiente manera. Primero se le pide al paciente que se coloque de cúbito supino sobre la camilla con los brazos a los lados del cuerpo y el cuerpo recto. Luego, y sin ninguna almohada. Y la posición del fisioterapeuta debe ser paralelo al paciente con una pierna adelantada y la otra hacia atrás. Entonces, para hacer la prueba del mediano 1 consiste en varios movimientos. Para esto, con la mano proximal del fisioterapeuta se le va a colocar en la escápula. Entonces va a estar entre la escápula y la cama y la camilla. Y la otra mano va a sujetar la mano del paciente. Y se le pide que haga una abducción del dedo pulgar y una extensión de los dedos. Entonces, para hacer la primera parte de la prueba de neurodinamia del mediano 1, se le va a pedir al paciente que haga una abducción del glenohumeral y una rotación externa. De este modo, se está haciendo la evaluación del mediano 1. Para la siguiente parte, se le pide que haga una supinación del antebrazo y una extensión de la muñeca. De este modo. Y para la tercera parte se le pide que haga una extensión del codo con extensión de la muñeca. Esa es la prueba del nervio mediano 1. La siguiente prueba neurodinámica que vamos a hacer es la del nervio cubital, que se la realiza de la siguiente manera. Igualmente, el paciente se va a encontrar de cúbito supino en la camilla y el fisioterapeuta paralelo al paciente. Igualmente, para tener una mejor base de apoyo, vamos a poner una pierna adelantada a la otra. Aquí se le va a pedir primero, el fisioterapeuta debe colocar su mano proximal fijando la escápula del paciente. Y la primera parte que se va a hacer aquí es una depresión del hombro, con una extensión de la muñeca y de los dedos, con una pronación del antebrazo, de este modo. Flexión de codo. Extensión de muñeca. Ya. El siguiente paso es realizar una flexión de codo con una rotación externa del glenohumeral. El siguiente paso es hacer una abducción del glenohumeral, que ahí ya está en una abducción. Ya. La tercera prueba que se va a realizar es la del nervio radial y se lo hace de la siguiente manera. El paciente igualmente se lo coloca de cúbito supino, pero se le pide que el hombro en el que se va, del lado que se va a trabajar, quede en el borde de la camilla, como vemos a la paciente. El fisioterapeuta se va a colocar de pie en dirección caudal, con las piernas separadas, una pierna más adelantada, como habíamos visto antes. La cadera va a estar contra la superficie del hombro del paciente y la mano proximal va a estar sujetando el codo del paciente, mientras que la mano distal va a sujetar la parte posterior de la mano del paciente. La primera parte de esta prueba va a ser una depresión del hombro, que se le va a hacer con la ayuda de la cadera. Ya. Se le pide también al paciente que tenga una extensión de codo con una rotación interna del glenohumeral y pronación. Se le va a hacer también una flexión de muñeca y de los dedos también. Y se va a hacer una abducción del glenohumeral. Y va a ir sintiendo la tensión el paciente. Muy bien. La siguiente prueba a realizar es la prueba femoral
con la pierna recta. La evaluación de neurodinámica femoral con la pierna recta, que se la hace de la siguiente manera. Se le pide al paciente que se coloque de cúbito supino con el cuerpo recto. El fisioterapeuta se va a colocar paralelo al paciente y primero la mano la mano distal va a sujetar el tobillo del paciente y la mano proximal va a colocarse por encima de la rótula y vamos a hacer una flexión de cadera. De este modo vamos a impedir que haya una flexión de rodilla también. Sí, para hacer una evaluación correcta se le va a realizar al paciente una rotación interna más una aducción de la cadera. Y así estamos evaluando el femoral. También se puede hacer, para hacer una mayor evaluación, se le puede pedir al paciente que haga una dorsiflexión más eversión y así estamos evaluando el nervio tibial y una dorsiflexión más eversión y estamos evaluando el nervio peroneo postural. Siguiendo con la evaluación, vamos a hacer ahora una evaluación o una prueba de neurodinamia del nervio tibial y se hace de la siguiente manera. Igual con el paciente en decúbito supino, alineado sobre la camilla, con el fisioterapeuta de pie, paralelo al paciente, se coloca la mano distal del paciente rodeando la superficie lateral del pie, de este modo. Y la mano proximal va a estar sobre la rodilla para evitar que haya movimientos, como flexión. Entonces, se le va a hacer al paciente una dorsiflexión con una inversión y se va a hacer una flexión de cadera, sin permitir que haya flexión de rodilla. Y para finalizar, vamos a hacer la última prueba neurodinámica, en este caso la peronea, en el nervio peroneo de la pierna del paciente. En este caso, igualmente se le pide al paciente que se coloque de cúbito supino, alineado en el medio de la camilla. Entonces, el fisioterapeuta con su mano distal va a sujetar el pie del paciente y con la mano proximal la va a colocar en la meseta tibial para de este modo evitar que haya una rotación de la cadera. Entonces, hay que transferir el peso del fisioterapeuta con una pierna adelante o adelantada. Entonces, se le va a realizar con la ayuda de la mano del fisioterapeuta una flexión plantar y una inversión, incluida la flexión de los dedos del paciente. Y de este modo se empieza a hacer una flexión de cadera. Y eso es todo. Muchas gracias.